formar esporas como otras, como Clostridium, Bacillus. Esta no. Es una anaerobia facultativa, es decir, va a vivir en presencia tanto de oxígeno como en ausencia de este. Y también va a presentar un amplio rango de temperatura de incubación. Si bien su temperatura ideal es 37 grados centígrados, puede crecer de 20 a 45 grados. Puede ser tanto inmóviles o como móviles gracias a sus flagelos perítricos, los cuales van a estar alrededor de toda la bacteria. Y pues van a presentar necesidades nutricionales muy básicas y sencillas, ya que su metabolismo es bastante versátil, el cual le permite producir casi todos los aminoácidos o vitaminas, o entre otras, necesarios para su supervivencia. Y pues como ya lo vimos en las clases en el agar McConkey, las colonias se van a ver de una tonalidad rosácea debido a que este agar tiene un indicador de pH que es el rojo neutro, que debido a la acidez lo va a pintar de este color. Ya bueno, en esta imagen se representa bastante cómo E. coli se va a transmitir desde un enfoque de One Health. Bueno, primero les quiero recalcar que E. coli puede haber cepas patogénicas y no patogénicas. Es decir, que E. coli está como microorganismo comensal en todos los organismos de sangre caliente, sin causar obviamente una enfermedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya sabemos que E. coli está en la microbiota gastrointestinal, y digamos que hay animales de granja, ¿no? Como los bovinos, porcinos, aves, inclusive conejos, los cuales puede haber un factor desencadenante que altere la microbiota y este E. coli gane genes de virulencia que lo vuelva patogénico. Entonces el E. coli se va a transmitir por las heces, las cuales pueden llegar o bien a otros animales, a otras especies, o puede llegar a las personas o animales domésticos, las cuales, como les mencioné, se van a enfermar a través de, o contagiar, transmitir a través de las heces, oro fecal. Asimismo, puede ser o bien directo, que sea un trabajador dentro de estas granjas, o bien indirecta a través del consumo de alimentos, como por ejemplo vegetales, agua inclusive, que estén contaminados, ¿no? Asimismo, estos animales, cuando defequen, no solo van a generar esta transmisión directa o indirecta, sino también van a contaminar el medio ambiente, en el cual pueden haber animales silvestres que puedan seguir diseminando estas E. colis y también llegar al agua o a la agricultura. Algo importante que debemos conocer de estas bacterias son los antígenos. Sabemos que antígenos son proteínas que van a desencadenar una respuesta inmune. E. coli, sus principales antígenos son los siguientes: el antígeno O, el cual es el somático, el H, que es el flagelar, el K, que es el capsular, y el F, que es el fimbrial. Saber y conocer los tipos de antígenos de E. coli es bastante importante, ya que nos puede permitir clasificarlos según serogrupos o serotipos. Algo bastante importante que dentro del... Bueno, E. coli va a tener bastantes patotipos. Uno de ellos es el patotipo enterohemorrágico, que se va a caracterizar por esta estructura, ¿no? El serotipo es el O157H7. Como les mencioné, el O va a representar el antígeno somático y el H flagelar. ¿Por qué es importante este serotipo de E. coli a nivel de salud pública? Porque es un serotipo que es zoonótico, que se transmite a través de los rumiantes, sea de forma directa o a través de forma indirecta, a través de sus productos derivados de este animal, ¿no? Por ejemplo, los productos lácteos o material contaminado. La importancia de este serotipo es que va a generar o puede llegar a generar una enfermedad bastante severa. Es decir, puede generar desde una gastroenteritis hemorrágica hasta lo que se conoce como el síndrome urémico hemolítico, que es bastante severo, ya que se caracteriza por generar una anemia hemolítica, enfermedad renal aguda y trombocitopenia. Y también se conoce que es una de las principales causas de falla renal aguda en niños.
Entonces, como les había mencionado, E. coli, todos lo tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, solo que son E. coli comensales. Estas E. coli inclusive ayudan en el metabolismo de los alimentos y también ayuda a la producción de algunas vitaminas como las de complejo B o las de complejo K. Pero ¿cómo esta E. coli que la tenemos de por sí en nuestra microbiota se vuelve patogénica? Se vuelve patogénica cuando va a ganar algunas regiones de genes que van a codificar a factores de virulencia. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes patotipos: E. coli enterotoxigénica, enteropatogénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva y uropatogénica. Todos ellos inician siendo una E. coli no patogénica. Pero ¿cómo van a generar estos enfermedades? Porque van a ganar genes, ¿no? Que pueden venir de forma de plásmidos, fagos o islas de patogenicidad. Por ejemplo, en el caso de la E. coli enterotoxigénica, va a ganar un plásmido que es el PENT, el cual le va a permitir codificar, si bien también fimbrias y adhesinas que le van a permitir unirse al epitelio gastrointestinal, también le va a permitir producir toxinas muy reconocidas dentro de este prototipo, que son las termoestales y las termolábiles. En el caso del E. coli enteropatogénico, este va a ganar un plásmido que es el PEAF, el cual le va a permitir también formar adhesinas, fimbrias, por ejemplo, como el BFP, que permite la unión entre este E. coli y el epitelio, y también una isla de patogenicidad, el cual es el E, el cual va a permitir que genere el factor de secreción tipo 3, que es muy importante para el mecanismo que tiene este patotipo. Luego tenemos al E. coli enterohemorrágico, que también va a tener la isla de patogenicidad LE, y también un fago, que le va a permitir codificar las toxinas Shigas, que también son bastante importantes, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos otro tipo de patotipos como el enteroinvasivo y el uropatogénico. Pero la idea central es esto, ¿no? Van a ganar regiones de genes que les va a permitir codificar factores de virulencia. Bueno, aquí tenemos una imagen que resume un poco los mecanismos por los cuales va a generar enfermedad estos patotipos, ¿no? Tenemos a la enteropatogénica, enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroreceptiva, enteroinvasiva y difusamente adherente. De estos 6 se les conoce como patotipos diarreogénicos, porque van a afectar a nivel gastrointestinal. Pero a nivel de veterinaria, los de mayor importancia son estos 3. Entonces, así a grandes rasgos, porque luego les voy a explicar un poco más sobre los mecanismos, pero el enteropatogénico es bastante reconocido por su lesión de adhesión y borramiento. ¿Qué es lo que sucede? E. coli llega al tracto gastrointestinal, al intestino delgado, se va a unir a las células intestinales a través de adhesinas y fimbrias, va a liberar lo que es el factor de secreción tipo 3, que se le conoce que es como una jeringa, ya que va a inyectar proteínas de la bacteria a la célula, las cuales van a anclarse luego a la parte externa de las células y van a servir como receptor, que se llama receptor T, a la intimina que también tiene el E. coli, lo cual va a permitir una unión más estrecha, más firme. Asimismo, también va a liberar proteínas, las cuales van a permitir que se generen fibras actinas y van a formar esta estructura en pedestal. Y asimismo, otro factor de virulencia de E. coli es el BFP, que también va a permitir que otras bacterias se adhieran y formen microcolonias. Todo esto va a generar obviamente destrucción de las microvellosidades y por ende no se va a absorber nutrientes y va a generar por ende diarrea, porque los nutrientes se van a quedar a nivel del lumen y van a jalar componentes líquidos. Entonces luego tenemos a la enterohemorrágica, que si se dan cuenta forma esta misma estructura en pedestal, ya que también presenta el factor de secreción tipo 3. Sin embargo, se va a diferenciar por el tipo de toxina. Y asimismo, esto también va a afectar más a nivel de intestino grueso. La toxina bastante característica de este tipo de patotipo es la toxina Shiga.
la cual puede atravesar los enterocitos e inclusive llegar a nivel sistémico. Y pues la forma en que destruye las células del tracto gastrointestinal es a través de daño a nivel de retículo endoplasmático, no se van a formar proteínas y va a generar apoptosis de estas células. Luego tenemos al enterotoxigénico, que principales características es que tiene bastantes fimbrias alrededor. Y asimismo también tiene dos toxinas bastante características, como les mencionaba, las termolábiles y las termoestables, las cuales van a generar diarrea por otros mecanismos, ¿no? Por la vía del AMP cíclico y el MP cíclico, las cuales van a estimular la salida de líquidos hacia el lumen y se va a generar una diarrea acuosa. Y luego tenemos estas tres, las cuales son más de importancia a nivel de medicina humana. Ya, bueno, acá está como resumen de los que les mencionaba. Tenemos a E. coli, las cuales pueden ser comensales o patogénicas. Dentro de las patogénicas se pueden subclasificar en intestinales, es decir, que van a generar las que mencionábamos, ¿no? Los patotipos diarreogénicos. Pero también hay E. colis patogénicas a nivel gastrointestinal, que pueden generar, por ejemplo, enfermedades urinarias. Hay E. coli también asociados a septicemia y a meningitis del recién nacido. Y algo en particular es que las aves tienen una E. coli propia, que es la E. coli patogénica aviar, la cual en este caso va a generar más que nada una enfermedad a nivel respiratorio, pericárdico y puede llegar a sepsis. Okay, entonces ya vamos a hablar un poco más los mecanismos que ya les mencionaba a grandes rasgos hace un momento y vamos a iniciar con la E. coli enteropatogénica, la cual, como les mencioné, va a generar la lesión de adherencia y borrado, que es bastante importante gracias a estos factores de virulencia, ¿no? Tenemos la intimina, la cual es codificada por el gen EAE, el receptor TIR, que ingresa gracias al factor de secreción tipo 3, y bueno, estas proteínas, las cuales forman parte del factor de secreción tipo 3, que es la SPA, SPB y SPD. Entonces aquí tenemos una imagen en la cual, digamos, ¿no? Una E. coli llega a nivel de intestino, se va a acoplar a las células y obviamente va a generar daño de las vellosidades, pero se va a acoplar gracias a las adhesinas y fibras. Y el factor de violencia del BFP también, que es una fimbria. Bueno, se va a formar el factor de secreción tipo 3, la cual, como les mencionaba, forman parte de la SPA, SPD y SPB. Funciona como una jeringa. E. coli va a inyectar proteínas hacia el nivel del enterocito. Estas proteínas se van a anclar y van a funcionar como receptor de la intimina de este E. coli, lo cual va a permitir una unión más íntima, más estrecha. Asimismo, también van a haber proteínas y se van a formar filamentos de cadenas bastante largas, las cuales van a dar esta estructura en pedestal, y encima de esta va a estar E. coli enteropatogénica. Y así se va a formar la lesión de adherencia y borrado. Y como les dije, ¿no? La anemia la diarrea, perdón, se va a generar debido a que va a haber destrucción de las microvellosidades y por ende no se van a absorber nutrientes y pues va a haber salida de líquidos a nivel del lumen. Acá este es un video en el cual se explica bastante bien el mecanismo de adhesión y borramiento que tiene este tipo de E. coli, pero como este es un PDF no lo puedo reproducir, pero sin embargo voy a tratar de subirlo al Classroom. Yo lo puedo poner después, ahora cuando en un intermedio. Ya, gracias. Unas preguntas. Ok. Bueno, el siguiente prototipo de importancia en veterinaria es el enterotoxigénico, el cual se va a caracterizar por sus adhesinas fimbriales y no fimbriales. ¿Cuál es la diferencia? Las fimbriales son como estos, digamos, estructuras largas, como los pelitos que están alrededor de E. coli, y las no fimbriales son las que están en la membrana externa. Ambos van a permitir una adhesión hacia
hacia los enterocitos, en las cuales podemos destacar las F4, F5, F6, F18. Y, por ejemplo, la F4, F6 y F18 se presentan más que nada en porcinos y la F5 en bovinos, y también se reportan en algunos ovinos. Y pues la importancia de las fimbras y por qué hay diferentes tipos es porque va a depender primero de la especie y de la zona donde va a afectar este tipo de coli. Asimismo, otro factor de violencia bastante importante también son las enterotoxinas, ¿no? Que se dividen en termoestables y termolábiles. Ya, bueno, hablando más que nada del mecanismo por el cual genera diarrea la enterotoxina STA, pero antes de llegar a eso, quería mencionarles que en este patotipo no se van a presentar necesariamente todas estas enterotoxinas. Puede tener una E. coli o solo una, o dos, o las tres, pero no es necesario que tenga las tres para generar la diarrea. Entonces, ya hablando específicamente de la termoestable A, esta se va a unir a un receptor, van a formar toda esta estructura, las cuales está conformada por la proteína quinasa, un dominio catalítico, y bueno, todo ello va a generar una estimulación a nivel del GMP cíclico, la cual va a inhibir la entrada de sodio a nivel de la célula, pero va a estimular al CFTR y va a estimular la salida de cloro. Y cloro va a jalar agua y por ende se va a generar una diarrea acuosa. Luego, hablando de la enterotoxina CTB, esta se va a unir a su receptor sulfátide y esta va a promover la entrada de calcio adentro de la célula, lo cual va a estimular no solo al CFTR, que va a permitir la salida de cloro, sino también a la prostaglandina y a la serotonina, los cuales van a hacer que se impida el ingreso de sodio. Y luego tenemos el mecanismo de las termolábiles, las cuales se van a unir en este caso al receptor ganglioside, van a entrar en una vacuola, va a ir al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático, pero este va a estimular al AMP cíclico. Pero básicamente va a ser lo mismo, porque va a impedir la entrada de sodio, va a estimular la salida de cloro y también la de bicarbonato, lo cual va a permitir la salida de líquidos y por ende diarrea. Esta es una imagen en resumen de lo que ya les había mencionado de cómo las toxinas del patotipo enterotoxigénico van a generar diarrea, ¿no? Algunas por la vía del GMP cíclico, otras por la del AMP cíclico, otras por la facilitación de la entrada de calcio a nivel intracelular. Y por último, bueno, esta es la penúltima, vamos a hablar del patotipo productora de toxina tipo Shiga, o también conocido como enteromorrágico. Es bastante conocido porque va a tener este factor de violencia que es la toxina Shiga. Sin embargo, si se dan cuenta, acá hay estructuras que ya hemos visto en un anterior patotipo, que es el prototipo enteropatogénico. ¿Qué es lo que sucede? Que también este patotipo va a tener el sistema de secreción tipo 3 y va a generar también pedestales. Pero lo que más le caracteriza es las toxinas, ¿no? Las cuales estas toxinas, bueno, van a tener dos subunidades, la A y la B. La B es la que se va a unir al receptor, el cual es el GB3. Va a permitir su entrada a la célula y se va a dirigir a retículo endoplasmático y va a inhibir la formación de proteínas, y como no hay producción de proteínas, va a generar apoptosis de la célula y así va a generar destrucción de los enterocitos. Asimismo, estas toxinas también pueden llegar a nivel sistémico. Algo bastante importante que tienen que saber es que a nivel de los porcinos se conoce esta infección como enfermedad de los edemas cuando la toxina Shiga es de tipo 2E y usa las fibras 18. ¿Por qué en este caso va a generar enfermedad de los edemas? Porque esta toxina va a tener receptores a nivel de las células endoteliales, lo cual va a generar edemas, ¿no?
acumulación de líquido intracelular y extracelular. Y por eso se va a ver receptores, por ejemplo, a nivel palpebral y a nivel también de gastroentérico, ¿no? Y luego hay otra clasificación que es el patotipo extraintestinal, la cual puede haber la E. coli generadora de sepsis o la E. coli, como les mencionaba, la aviar. Y pues estas se van a caracterizar ya que tienen una cápsula. Y la cápsula les va a permitir evadir la respuesta inmune y pues no, y también van a ser resistentes a la fagocitosis. Van a llegar a nivel sangre, a nivel sistémico y pueden generar bacteremia, inclusive shock y muerte. Y también van a producir toxinas. Y bueno, otras son las UP, que son las E. coli que generan, que es bastante común en animales menores, enfermedades urinarias por E. coli, así que también es bastante común es la E. coli y celulitis, ¿no? Y en este caso van a tener a la fibra P, a la fibra tipo 1, y bueno, todo cuando hay una invasión de estas bacterias va a estimular citoquinas proinflamatorias que van a llamar también a células inflamatorias y obviamente por su mecanismo de estas pueden generar daño a nivel del epitelio. Y pues acá hay unas tablas bastante importantes, por ejemplo, los tipos de coli implicados en enfermedades entéricas en animales. Por ejemplo, en bovinos se puede generar una enfermedad, una diarrea neonatal o disentería. Y bueno, los patotipos que pueden llegar a ellos son las SLT, LST, o sea, el enterotoxigénico o el productor de toxina Shiga. En cerdos puede haber una diarrea neonatal, diarrea post-destete, ya que es un momento de los lechones bastante estresante que puede alterar su microbiota, enfermedad de los edemas, como ya les mencionaba. Y en perros también puede haber diarrea y en conejos, ¿no? Por ejemplo, los patotipos enteropatogénicos. Luego acá están algunas de las enfermedades que pueden generar estos tipos de colis, ¿no? Por ejemplo, en bovinos, septicemia, mastitis, en cerdos también lo mismo, y en perros, como les mencioné, el coli es de las principales bacterias aisladas en muestras de orina, ¿no? Piometra también, y sabemos que si en piometra no se aborda bien, las E. coli pueden llegar a nivel sistémico y generar una septicemia, lo cual puede llegar a ser mortal. En gatos también se aísla bastante E. coli en enfermedades urinarias. Y en aves, lo que les mencionaba, ¿no? Que hay una E. coli específica que genera más que nada una enfermedad respiratoria que puede generar también pericarditis y llevar a la sepsis y la muerte. Y es una causa bastante común de mortalidad en pollitos recién nacidos. Bueno, y aquí tenemos importantes patotipos y virotipos y serogrupos de coli causantes de enfermedades en cerdos. Como les mencionaba, en cerdos hay diarrea neonatal, diarrea postdestete, la enfermedad de los edemas por la toxina Shiga, 2E, y entre otros. Y bueno, acá hay otras tablas que pueden ir revisando, que es bastante importante saber la epidemiología y cuáles son los patotipos que generan enfermedad dependiendo de la especie, ¿no? Y qué tipo de enfermedad. Bueno, eso es todo por E. coli. Ahora no sé si alguno tiene alguna pregunta para poder pasar al género Salmonella. O igual como les mencionaba, mañana en la clase práctica o el viernes, si les queda alguna duda me la pueden hacer, que voy a estar participando también. Pero no sé si tienen alguna pregunta. O continuamos con Salmonella. Sí, ¿quién levantó la mano? No sé si Diana dejó la mano levantada o ahorita es David. Ya, doctora, quería saber respecto al tema de resistencia antibiótica. No sé si Escherichia es multiresistente o es fácil de solucionar o se puede utilizar, no presenta tanta resistencia. Ya, en el caso de Escherichia coli, se conoce a E. coli como
que tiene un genoma bastante versátil, o sea, puede ganar bastantes genes de resistencia de forma muy fácil, a diferencia de otras bacterias, por ejemplo, como Salmonella. A nivel de clínica, por ejemplo, últimamente se han encontrado bastantes cepas de coli bastante resistentes, y esto se debe mucho debido a que no saben manejar mucho los médicos los antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal cuando un paciente tiene una infección urinaria, por ejemplo, es que se mande al laboratorio un cultivo para la identificación de la bacteria y antibiogramas. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los médicos se saltan esta etapa y de forma empírica trabajan con algunos antibióticos, lo cual a la larga pueden generar resistencia en esta bacteria, y pues han encontrado bastantes E. coli que son B positivas, por ejemplo. Es decir, que producen beta-lactamasas. Pero sí, es bastante común el E. coli. Por eso el E. coli también se usa bastante en investigación de resistencia antimicrobiana. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rubén. Doctora, entonces el factor de virulencia de BFP es el que propicia la formación de biopelículas en E. coli. No, el BFP es el Boarding Forming Pili, que es una fimbria, lo cual le va a permitir una adhesión inicial de E. coli a nivel de los enterocitos. Ese es el BFP. Actúa como fimbria. Otra pregunta, no sé si vi otra manito por ahí. Sí, Jesús, dime. Doctora, quería preguntarle sobre la E. coli extraintestinal. Dijo Sí. que tenía fimbrias de tipo 1. ¿Y qué causaban? Disculpe. Sí, claro, podemos regresar a la imagen. Diferentes tipos de patotipos de E. coli van a tener diferentes fibras, debido a que estas fibras también, acuérdate que sirve como de adhesión de E. coli a nivel de las células. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de fibra dependiendo a qué tejido van a generar la lesión. Básicamente a eso va la diferencia de los tipos de fibras. Ya, doctora. Gracias. Sí, dime, Rodrigo. Buenos días, doctora. Quería hacer una consulta porque usted menciona que lo ideal, ¿no? El protocolo sería mandar a hacer un cultivo, el antibiograma. En ese proceso se pasan varias horas que son de importancia en la salud del animal, que se puede ver deteriorada. En ese caso, ¿cuál sería el protocolo adecuado? O sea, ¿sería sueroterapia, mantener hidratado hasta que se tenga la respuesta del laboratorio? Se puede ir usando algún antibiótico, digámoslo entre comillas, que sea el más básico, porque yo he visto que a veces incluso dan enterogermina, por ejemplo, y no sé si estas bacterias que están justamente en los viales también adquieren esos factores de virulencia que se están dando por la bacteria patogénica, ¿no? En este caso, que produce la diarrea. ¿Cuál sería el protocolo durante ese tiempo de espera hasta obtener los resultados del laboratorio? Sí, claro, lo que dices es bastante cierto. Generalmente cuando mandamos una muestra de cultivo, los resultados en otros laboratorios nos los pueden dar luego de 4 a 5 días, lo cual es bastante tiempo, y obviamente conlleva que el animal siga teniendo el malestar, ¿no? Y también el propietario se preocupe. ¿Qué es lo que se puede hacer mientras ese momento? Se puede optar por un antibiótico empírico, y ya cuando se tenga el antibiograma, si ese antibiótico ha salido sensible, lo vamos a seguir manteniendo. Pero en el caso de haya salido resistente, pues optamos por otro que sí sea sensible. Eso es lo que se hace en clínica. Gracias, doctor. No sé si alguien más tenga preguntas. Igual, como les dije, ¿no? Si van surgiendo dudas en el día de hoy, si alguno va a repasar la clase de hoy, mañana me lo pueden hacer a mí o a los demás docentes. No hay problema. Entonces, vamos a seguir con el género Salmonella.
que, bueno, en cuanto a sus generalidades, tenemos que es un bacilo gram negativo. También es oxidasa negativo y catalasa positivo, porque son características de la familia Enterobacterias, ¿no? De las enterobacterias, las cuales pertenecen tanto a E. coli como Salmonella. No van a formar esporas como otras bacterias como Clostridium o Bacillus, y también son anaerobios facultativos, no van a vivir tanto en presencia como ausencia de oxígeno. Asimismo, también tienen un rango de crecimiento de 25 a 41 grados centígrados. Y pues la mayoría de los serotipos de Salmonella van a ser móviles, excepto por dos, que es el Puyorium y el Gainarium, la cual, como se pueden imaginar, afecta a aves, ¿no? En este caso no va a fermentar lactosa, entonces cuando la vemos en el agar McConkey no vamos a ver ese color característico rosáceo de los fermentadores de lactosa, pero sí van a producir sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que como lo hemos visto en la primera o en la segunda clase práctica cuando trabajamos con bioquímicas, es cuando se forma una tonalidad negruzca por bacterias que reducen azufre. Ya bueno, en cuanto a su estructura antigénica, como les dije, la mayoría de Salmonella, serotipos de Salmonella van a ser móviles gracias a sus flagelos que van a estar alrededor de la bacteria. También algunos van a presentar cápsula, el cual se le conoce como el antígeno K. Van a tener también el antígeno somático, que es el O. Y pues van a tener también adhesinas y fimbrias, ¿no? Que les va a permitir la unión hacia las células. Ya, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el laboratorio remite muestras de heces, de alimentos, entre otros, y antes de que lo cultivemos en un agar, obviamente específico para Salmonella, porque muchas veces lo pidan directamente, vamos a hacer un enriquecimiento previo con caldos, ¿no? Entre los caldos más conocidos y el más usado es el Rapoport. Generalmente se deja por un día en temperatura de incubación de 37 grados centígrados y el día siguiente ya se puede cultivar Salmonella en medios específicos como es el XLD o el agar Salmonella Shigella. Y pues se va a identificar a las colonias de Salmonella de una forma macroscópica en los agares, porque las colonias van a ser de tonalidad negruzca, ya que como les mencioné, esta bacteria produce sulfuro de hidrógeno. Asimismo, aquí tenemos una batería de bioquímica en la cual podemos ver que está formado sulfuro de hidrógeno, no va a fermentar lactosa, por eso es que el pico del TCI se va a seguir viendo rosado, va a ser citrato positivo, es móvil, y bueno, entre otros. Ya bueno, dentro del género Salmonella se van a identificar dos especies, la Salmonella bungori y la Salmonella entérica. La Salmonella bungori no tiene aún tanta relevancia debido a que va a infectar principalmente a reptiles y no van a generar casi... O sea, no se reportan... Generalmente es más que nada en reptiles, en humanos muy poco. Que no es significativo. En cuanto a Salmonella entérica, va a tener una subdivisión en subespecies, en 6 subespecies. Una de ellas la índica, la Uctenae, Dairazonae, Arizonae y Salamae, pero la más importante de todas ellas es la subespecie entérica, debido a que el 99% de las infecciones en humanos y en animales van a ser causadas por los serotipos de esta subespecie. Y bueno, esta a su vez se puede subdividir en salmonellas tifoideales y no tifoideales. ¿Cuál es la diferencia? Que las tifoideales son más restrictas a humanas, se van a generar más que nada enfermedades en humanos, las cuales podemos encontrar los siguientes herbarios como el tifi, el paratifi, que básicamente el tifi generalmente genera una infección a nivel sistémico y el paratifi más local, principalmente. Y en cuanto a las no tifoideales, bueno, van a ser salmonelas que infecten tanto a humanos como animales, las cuales las podemos dividir en gastroentéricos, o sea, se van a focalizar más a este nivel, aunque pueden llegar también a generar bacteremia o extraintestinales, que pueden generar también una infección focal o
algunos pueden llegar a formar bacteremia, ¿no? Entre ellos podemos tener, por eso tenemos al cólera suisse, que es en bovinos, el Dublin el cólera suisse es en porcinos y el Dublin es en bovinos. Ya hablando un poquito de la enfermedad de salmonelosis en humanos, esta enfermedad, como les dije, va a ser producida por Salmonella typhi o paratyphi, ¿no? ¿Y cómo se va a contagiar el humano cuando va a consumir productos contaminados con esta bacteria, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, ustedes saben que hay algunas personas fisicoculturistas que comen huevo sin cocer, ahí puede haber salmonelas, y pues ello va a conllevar a que Salmonella ingrese al tracto gastrointestinal y, desarrolle la enfermedad, ¿no? Acá hay una breve historia de quién es Mari, ¿no? Que se le conoce como Tifoid Mari, la cual, más o menos al inicio del siglo XX, por los años 1900, Mari era una cocinera de personas adineradas y ella, sin querer, llegó a enfermar a más de 50 personas con Salmonella typhi. Debido a que ella fue el primer caso de Salmonella typhi que presentaba una infección subclínica, es decir, ella no desarrollaba la enfermedad, pero sí la podía transmitir porque ella no tenía las mejores higiene que digamos cuando cocinaba. Es por ello que a ella la mantenieron en cuarentena por más de 30 años. Inclusive falleció en cuarentena, ¿no? Ya que ella era una diseminadora. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, la subespecie más importante es Salmonella entérica. Salmonella entérica, ya que el 99% de infecciones en humanos y animales se van a deber debido a serotipos que se encuentran en esta subespecie. Si se dan cuenta, las siguientes principalmente generan infecciones en animales de sangre fría, como los reptiles, ¿no? Y algo muy importante es que a nivel internacional también se clasifica la salmonela en serotipos o serobares. Y la clasificación internacional que se usa es la de Kaufman-White, la cual hay una fórmula, ¿no? En las cuales los primeros hacen referencia al antígeno somático y los que siguen al flagelar al H. Asimismo, si presenta o no la salmonela, la cápsula también se puede agregar otro dígito. Luego también se puede clasificar en base a patobares, es decir, a enfermedades que pueden llegar a causar. Por ejemplo, tenemos salmonelas que pueden llegar a producir enfermedades sistémicas en animales sanos, las cuales estas tres primeras, como les dije, se limita a humanos, la TIFI y la paraTIFI. Sin embargo, tenemos en animales de producción Salmonella gallinarum, que puede llegar a causar inclusive la muerte en aves, y el cólera suisse también. Y luego tenemos patobares que se van a centrar más que nada en el tracto reproductivo, como es Salmonella Dublin en bovinos, el Abortus ovis en ovinos, en el Abortus X en equinos y Salmonella pyorum. Estos tres de aquí van a generar, como su nombre los dice, abortos, metritis, enfermedades más que nada del tracto reproductivo. Y en cuanto al Salmonella pyorum, va a haber una transmisión de esta salmonella vía transovárica a los pollitos, y por eso puede llegar a causar una alta mortalidad en estos. Y ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de patogenicidad de salmonella. Algo bastante importante de salmonella es que se reconocen dos islas de patogenicidad bastante importantes, las cuales es la 1 y la 2. La 1 va a permitir la invasión de salmonella en células no fagocíticas y también va a codificar el sistema de secreción tipo 3-1. Mientras que la isla de patogenicidad tipo 2 va a ayudar en la supervivencia intracelular y también en la replicación de salmonella, y va a codificar el sistema de secreción tipo 3, pero -2. En
Entonces aquí tenemos una gráfica que explica muy bien la patogénesis de Salmonella. Digamos que una persona se infecta o un organismo, un animal, se infecta con Salmonella vía fecal oral. Llega Salmonella al estómago. Salmonella tiene un mecanismo por el cual le permite resistir al pH ácido a nivel gástrico. Ya cuando llega a las células, gracias a su isla de patogenicidad tipo 1, va a inducir el factor de secreción tipo 1, tipo 3-1, la cual, como les dije, no funciona como una jeringa. Esta jeringa va a permitir la entrada de proteínas a nivel del enterocito, lo cual va a alterar el citoesqueleto de esta célula y va a permitir la internalización de Salmonella en una vacuola. Y así es como entra Salmonella a las células. Ahora, hablando de la isla de patogenicidad tipo 2, reconocemos que a nivel gastrointestinal existen las células SEM, las cuales son como transportadoras y presentadores de antígenos a células como los macrófagos y las células dendríticas. Cuando estas presenten a fagocitos como los macrófagos, estos no los van a poder fagocitar debido a que cuando Salmonella está dentro del macrófago, va a activar su factor de secreción tipo 3-2, el cual va a permitir que esta vacuola madure y no permita la unión de esta vacuola con los lisosomas y por ende no haya destrucción de la bacteria. Asimismo, pueden usar las salmonelas a macrófagos o a células dendríticas como transportadores vía linfática, luego llegar a nódulos y luego llegar a otros órganos como hígado o vaso, ¿no? Y generar daño a esos niveles. Dime, no sé quién me... Doctora, buenos días. Una pregunta. ¿Por qué no podía el macrófago fagocitarla? Debido a que Salmonella tiene dentro de su genoma la isla de patogenicidad tipo 2, la cual va a estimular al sistema de secreción tipo 3-2, la cual va a hacer que esta vacuola donde está Salmonella madure y no se puede unir los lisosomas con esta vacuola y no va a permitir la destrucción de Salmonella, debido a eso. Ok, gracias. Sí, claro. Ay. Y bueno, aquí tenemos factores de virulencia de Salmonella, fimbrias, los cuales son muy importantes para la unión de Salmonella con las células, el sistema de secreción tipo 3, codificado por las islas de patogenicidad, y otros factores de virulencia que van a ayudar al mecanismo más específico de Salmonella, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otra imagen de la patogénesis, que es lo que les mencionaba, ¿no? Salmonella se une a la célula gracias a sus adhesinas, fimbrias. Va a liberar dentro de la célula proteínas como la CYP-C, CYP-A, SOP-E, la cual va a permitir un reordenamiento del citoesqueleto de esta célula, la cual va a generar prolongaciones que van a permitir su entrada en una vacuola, la cual se conoce como vacuola contenedora de Salmonella. Dentro de esta vacuola el factor de secreción tipo 3-2 no va a permitir que haya una fagocitosis y asimismo también va a estimular la formación de estos filamentos, los cuales le van a permitir también su movilidad dentro de la célula, ¿no? Porque la idea es que esté lo más cerca del retículo endoplasmático para aprovechar las proteínas que produce la propia célula. Bueno, y aquí tenemos otra imagen. Como le dije, ¿no? No solo el macrófago les va a servir como vía de transporte, sino también dentro de este macrófago se pueden replicar. Y bueno, ya es una vista más panorámica de todo lo que hace Salmonella y es un buen resumen. Como les mencioné, Salmonella ingresa vía oral. A nivel del estómago, la acidez, Salmonella tiene mecanismos por el cual la acidez no le hace daño.
llega a nivel del intestino, va a ingresar, por ejemplo, por células M, las cuales le van a presentar a células como los macrófagos o células dendríticas. Estas no las van a poder fagocitar debido al sistema de secreción tipo 3-2. Salmonella va a aprovechar esto para usarlas como transporte más que nada. Va a ir a nivel de vía linfática hacia los nódulos y luego pudiendo llegar a nivel de hígado, vaso y generar lesiones, ¿no? Ya que hay macrófagos homólogos dentro de estos órganos como las células Kupffer. Asimismo, cuando Salmonella también llega a tejidos, va a promover una respuesta inflamatoria, ¿no? O sea, van a haber citocinas, van a haber células inflamatorias como los polimorfos nucleares, las cuales van a generar daño también a los tejidos, ¿no? Y bueno, eso es todo. No sé si alguien tiene una pregunta, porque esta solo es una imagen de cómo Salmonella puede generar daño a nivel hepático. No sé si alguien tenga una pregunta, igual. Sí, dime, Juan David. Disculpe, doctora, hay dentro de Salmonella y Escherichia, ¿hay enfermedades de notificación obligatoria? No, pero por ejemplo, Salmonella es muy importante a nivel de industria avícola, ya que si bien no te piden que Salmonella la notifique de forma obligatoria, es importante llegar al menos a ver al serotipo a nivel epidemiológico, ¿no? Y saber qué Salmonella se están presentando a nivel regional. Pero no son de notificación obligatoria. ¿Alguien más tiene una duda? Preguntas. O yo pregunto al público. Aymar. Doctora, ¿y cuál es el índice de mortalidad de la salmonela en las diferentes especies? Generalmente en aves sí genera una alta mortalidad. Inclusive cuando se reporta un brote eliminan a todo el galpón. En otras especies generalmente puede llegar a generar más que nada cuadros gastroentéricos, pero no es tan mortal. Dime, Gracias. Doctora, buenos días. Disculpe, ¿podría volver a repetir cómo la salmonela llega a internalizarse en una vacuola? Sí, claro. Ya, bueno, digamos, Salmonella llega a nivel del enterocito y se va a unir a esta célula debido a sus factores, sus adhesinas o fimbrias. Luego va a liberar su factor de secreción tipo 3-1, lo cual va a estimular que, ¿no se acuerdan? Como en coli va a actuar como en forma de jeringa, es decir, Salmonella va a inyectar dentro de esta célula proteínas las cuales van a permitir un reordenamiento del citoesqueleto, o sea, la forma de la célula se va a alterar y va a generar prolongaciones, y van a permitir su inserción de Salmonella dentro de la célula en una vacuola. No sé si te aclaré. Sí, doctora, entonces sería por la modificación de la célula que llega a entrar. Claro, del citoesqueleto. Uh-huh. Ah, ok. Gracias, doctora. Así es. Aparte de la información que ha remitido Juliana, me gustaría tener algunas precisiones también, ¿no? O preguntarles tal vez a ustedes, estudiantes. Si yo me enfermo de fiebre tifoidea, ¿quién posiblemente me ha contagiado? ¿Alguien me puede decir cuál ha sido el origen? Juan David o Aldo,
Calero. Sería salmonera entérica. Ya, yo decía de qué fuente, pero ahí me dice que es salmonela entérica. Otro. ¿Alguien más? Doctor, de una persona también que está infectada. Ya, de una persona, dicen por ahí. Al ingerir un alimento o agua que haya estado contaminado. Contaminado con ¿Heces, orina? de De una persona infectada. ya, de otra persona. De un animal no puede ser. Los animales no transmiten salmonela tifoidea. Sí, también podría ser. Ya, ¿qué dice Grace? Entonces, lo primero hay que tener claro. Salmonella tiene una clasificación en 6 especies, ¿no? 2 especies importantes. Una patógena, mejor dicho. Una patógena, Salmonella entérica, y la otra no patógena, Borngori. Dentro de las subespecies están 6, ¿no? Dentro de la entérica. Pero vamos a hablar de serobares acá que son muy importantes. Y ahí hay unos serobares para humanos que son los tifoideos. Ya, entonces, si hablamos de humanos, hablamos de Salmonella tifi o Salmonella paratifi. Salmonella tifi o Salmonella paratifi, ahí está el gráfico, ¿no? Está bien que sea Salmonella entérica, pero Salmonella entérica son todas. Eso no es una respuesta. Si hablamos de Salmonella tifoidea, hablamos que las que dan fiebre entérica, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de Salmonella tifi o paratifi. Y ahí quiero precisarles bastante claro para que nunca se olviden. Salmonella tifi y paratifi solo es transmitida de un humano hacia otro humano. ¿Sí? Si algún día les da fiebre tifoidea, es porque un humano los ha contagiado. Es muy difícil que un animal les haya contagiado una fiebre tifoidea, a excepción por ahí que tenemos de la paratifi B y paratifi C, que no son recurrentes. Tienes fiebre Salmonella tifi, el serobar tifi, sí o sí viene de un humano. Entonces eso no lo olviden. Sí, eso es importante. Lo mismo que nos da, ¿por qué Salmonella tifi es bien peligroso? Porque es una infección no solamente entérica. Le llaman tifoidea o le llaman fiebre, tifoidea fiebre, porque se hace sistémico, la bacteria entra a la sangre. Entonces, uno que se infecta con Salmonella tifoidea y no recibe tratamiento, es muy probable inclusive que se pueda morir, ¿no? ¿Sí? Y por ahí que había, como fuente, ahí reportó el caso de Mari latifosa, que es la primera o casi la única, ¿no? Usualmente no somos los humanos reservorio de salmonela. No hay un humano que esté sano y esté transmitiendo salmonela. O sea, cada vez que alguien se enferma es porque alguien con diarrea ha cocinado o ha preparado el alimento o ensuciado los alimentos o la fuente del alimento. Pero esta señora, que era cocinera, pues tenía salmonela estando ella sana y cocinaba, y familia donde iba a cocinar, familia que se moría de salmonelosis, porque antes no había antibióticos en su tiempo. Muy bien, ahí respondiendo, Salmonella tifi y tifimurium ¿es lo mismo? No. Por eso es importante que tengan en cuenta los nombres de los serobares. Hay serobares específicos para que hacen infecciones entéricas y hay otros que le llaman tifoideos, que hacen infecciones febriles, tifoideas. Por eso en este cuadrito está, dice, ¿ve? Fiebre entérica, fiebre gastroenteritis o extraintestinal. Entonces, más fácil, ¿no? Si solamente hablamos del humano, serobar tifi o paratifi, se va a dar infecciones sistémicas. Pero si te da las otras, cualquiera de los otros serobares, que son como 2.800, solamente vas a tener una diarrea, entre comillas, una diarrea.
Y esas son las que te pueden transmitir por un huevo no sancochado, al hacer la mayonesa, ¿no? De esa forma. O que venga en la carne, una carne mal cocida, o que se contamine con las heces de un animal enfermo del alimento, ¿no? Una rata puede transmitir esa enfermedad, por ejemplo. Entonces, Tifimurium es otro serovar. Tifimurium nos puede dar a nosotros, sí, a todos nos puede dar, pero solo nos va a dar, entre comillas solo, ¿no? Nos va a dar una infección entérica. No nos va a dar una fiebre tifoidea, ¿sí? Partimos de eso porque nosotros, siendo veterinarios, a veces no tenemos claro eso y echamos la culpa de todo a los animales. Ahora, eso es viendo al humano. Ahora, a lo que a nosotros nos importa más como función de veterinario, ¿no? En animales hay algo como fiebre tifoidea. ¿Hay algún animal que se puede enfermar como si fuese una fiebre tifoidea en el hombre? Sí. Por ejemplo, el cuy. Los cobayos tienen una infección sistémica y se pueden morir porque tienen así como si fuese una tifoidea, pero determinado serovar. ¿Quién es el tifimurium? Entonces los cuyes, cuando se infectan del serovar tifimurium, ellos pueden tener una infección sistémica y se mueren. Todo el tiempo se están muriendo los cuyes con salmonela por eso. Pero no por cualquier salmonela, sino solamente por tifimurium. Por eso Juliana les ha puesto, o en las diapositivas ustedes han visto unos patobares, ¿no? Entonces, algunos son ahí, por ejemplo, esos son sistémicos. Si hablamos del cerdo, el cerdo también se muere por una infección sistémica. Y a esa la llaman el serovar, la salmonella cólera suis. Ese es un serovar, no es una especie. Es por eso que ustedes ven la palabra salmonella, está con cursiva, y cólera suis está sin cursiva, inclusive con mayúscula, ¿no? ¿Por qué está con mayúscula? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Qué es? Ese es un serovar, ¿sí? No es una especie. No se vuelvan a confundir. Entonces, salmonella cólera suis, cuando le da al cerdo, igualito, como si al humano le hubiese dado tifi, paratifi, como está ahí, es como que al cerdo le da cólera suis y lo mata también. Salmonella gallinarum, si le da a la gallina, también le da una infección sistémica, como decía Juliana, y también lo mata. Casi no se pueden salvar a menos que haya tratamiento, y eso. Esas son infecciones que causan... Ahí quien falta agregar lo del cuy, solo que como no está referenciado bien, todavía no se ha agregado. ¿Sí? Pero yo les pregunto, si al cerdo le da, ¿le puede dar tifi? ¿Salmonella tifi le puede dar al cerdo? No. No. Exclusivo de humanos. Se podrá infectar, ¿no? De manera oral con gallinarum. ¿Podrá consumir gallinarum? Tal vez sí, pero solamente va a tener una diarrea nada más. ¿Qué pasa si yo me voy al mercado y me compro un pollo que se ha muerto con cólera suis y se ha contaminado un pollo relativamente sano y yo me como un poco de salmonella gallinarum? ¿Qué me va a dar? Diarrea nada más. Exacto, posiblemente una diarrea. Y si me da una salmonella cólera suis, a mí, ¿qué me va a dar? ¿Diarrea? ¿Soy un cerdo? No. Diarrea también. Diarrea, muy bien, ya espero que estén entendiendo. La siguiente. Entonces, los demás son entéricos, todo es así igualito al cerdo. Esos serovares son específicos de sistémico y los demás o son reproductivos o son entéricos. Ya, ahí está. Algunos son reproductivos, ¿no? Pulorum, abortus equi, abortus ovis y Dublin. El Dublin, el bovino, por ejemplo, es reproductivo o sistémico, también algunos le llaman. Pero ahí hay una discrepancia, pero
sí producen abortos esos hogares, ¿no? Y todos los demás hogares dicen que son entéricos, entonces, una gran cantidad de entéricos. En humanos, la salmonela más frecuente, ¿cuál creen que es? ¿De Tifimurium, de Tifi o los demás salmonelas? Las demás. Exacto. Lo más probable es que cualquier salmonela que esté en la calle te va a dar y te va a dar tu diarrea, un poco de fiebre por el hecho de estar, por haber una inflamación, no una fiebre que no baja o que te postra, y probablemente vas a salir bastante bien, ¿no? Pero que eso haya aclarado. Ahora, salmonela, una capacidad que tiene es que no puede ser fagocitado porque tiene un sistema que inhibe la fusión fagolisosoma, ¿no? Eso recuerden bien. La capacidad de la isla tipo 2 es que inhibe la fusión fagolisosoma. Si no hay fusión fagolisosoma, no madura por esa vesícula. Entonces no hay forma de que se destruya lo que está conteniendo esa bolsa. Y es por eso que se degrada. ¿Alguna pregunta más? ¿O de E. coli o de salmonela? En E. coli, también alguna precisión que sería importante es que existen, ¿no?, los patotipos. En coli sí varía un poco en relación a salmonela, porque coli sí todos son iguales casi para todos, ¿no? Las E. coli sí son patógenas para todos. O hay colis saprófitas o hay colis patógenas. No hay un como que un intermedio. Esa EP que ven por ahí es para humano, inclusive este gráfico es de humano, pero calza para cualquier animal también. Las tres primeras son las más importantes. Miren, ¿no? La primera hace una forma de un pedestal. Eso tienen que recordar. Ahí hay un mecanismo, hay una adhesina tirintimina que tienen que buscar en internet para que puedan complementar, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y esos hacen que se haga un chinchón, ¿no? Entonces, por ahí también están las BFP, como alguien preguntó. Lo mismo pasa en animales. Yo les pregunto, por ejemplo, miren, ahí el enterocito pierde su configuración porque se hincha, se inflama. Entonces, ese es el EPEC. Y al otro extremo tenemos la enterotoxigénica, que simplemente, entre comillas, simplemente hace que la célula expulse, ¿no?, cloro y sodio y pierde agua. Entonces, cuando hay una diarrea que es profusa, acuosa, ¿cuál de los dos será? Enterotoxigénico. La enterotoxigénica, porque justamente es su mecanismo de acción es que evita la absorción de agua y lo expulsa. Es que si hay una diarrea inflamatoria, mucoide, inclusive un poco sanguinolenta, ahí nos vamos a la EPEC, porque la EPEC es la que va a destruir al enterocito, ¿no? Va a alterar el enterocito. Pero no se deshidrata tanto, no hay inflamación, pero no se deshidrata. En cambio, la ETEC te deshidrata, y eso puede ser muy perjudicial para bebés. En cuanto a las extraintestinales, están las que producen infecciones en mujeres, ¿no?, del tracto urinario. Y esas tienen las adhesinas muy específicas para adherirse al tracto urinario de las mujeres y también de las hembras de cualquier especie, porque en ambos es lo mismo. Nosotros tenemos una alta incidencia en perras en la facultad de infecciones urinarias, y en humanos también se reporta una alta frecuencia de infecciones urinarias en mujeres por E. coli. Quizás es el primer lugar, ¿no? Quizás es el primer lugar en todos los reportes. Entonces, eso debido a su capacidad de adherirse también. Entonces, eso tengan en cuenta. Muy bien, vamos a tener un receso de 5 minutos y vamos a completar con lo de leptospira, ¿ya?